exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Amén. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, estas epístolas, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, se conocen como epístolas pastorales. Son unas epístolas que son de disciplina para las iglesias. En este caso, Pablo le escribe a Timoteo cuando estaba en Éfeso, tratando de corregir unos ciertos problemas, y Tito, Pablo le escribe a Tito cuando estaba en la isla de Creta, para que corrigiese muchas cosas deficientes en medio de las iglesias. Acá, en esta epístola que es de instrucción espiritual, el contexto de la epístola era que se habían introducido falsos maestros en medio de la iglesia en Éfeso. Usted lo puede ver ahí en el versículo 1-3, que Pablo deja a Timoteo cuando se fue para Macedonia en Éfeso, porque habían falsas doctrinas por falsos maestros. Y esas falsas doctrinas lo que estaban haciendo es que estaban arruinando la salud espiritual de la iglesia en Éfeso, que fue una iglesia muy floreciente unos años atrás. Y Pablo denuncia dos de los falsos maestros que estaban en el liderazgo de la iglesia. Usted puede leer toda la epístola y se va a dar cuenta que los dos falsos maestros eran Himeneo y Alejandro. ¿Bien? Entonces, estas personas estaban en el liderazgo, pero no tenían un carácter probado. Eran personas que en vez de haber traído un beneficio para la iglesia, estaban trayendo una destrucción en medio de la casa de Dios. Entonces, por eso Pablo envía a Timoteo para que pueda corregir los problemas doctrinales que había en medio de esa iglesia. Este capítulo 2 va a tratar acerca de la dinámica de las reuniones y sobre todo las oraciones que se deben hacer públicamente en medio de las iglesias, que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vemos nosotros que en el capítulo 2, del 1 al 8, habla precisamente de la oración de la iglesia, y del versículo 9 al versículo 15 habla de la relación de las hermanas en medio de la asamblea. Vamos a mirar solamente una primera parte acerca de la oración. Miramos acá inicialmente que Pablo le enseña a Timoteo, para que le enseñe a la iglesia a que considere que tenga como alta prioridad algo en medio de la iglesia, y es que la oración. La iglesia, una iglesia que es espiritual, es una iglesia que ora. Un creyente espiritual es un cristiano que ora. Un creyente que no ora es como un carro sin gasolina, tiene que prender empujado. Un creyente que es espiritual entiende la realidad espiritual del ejercicio de la oración. Y entonces aquí Pablo ruega, le dice a Timoteo que enseñe a la iglesia, y utiliza 4 calificativos para hablar acerca del ejercicio de la oración. Voy a pasar rápido porque quiero llegar al versículo 4, que es donde nos queremos centrar para compartir en el día de hoy. Entonces, estos 4 calificativos tienen que ver con la manera en que se puede llevar a cabo las rogativas y las oraciones por todos los hombres, como dice aquí el apóstol Pablo, por los reyes y por los que están en eminencia. Miren los 4 adjetivos. Ahí está 1, exhorto ante todo a que se hagan 1, rogativas, 2, oraciones, 3, peticiones y 4, acciones de gracia. ¿Bien? Pareciera que todas son como sinónimos y hablan casi de lo mismo. ¿Bien? Las rogativas habla de la necesidad de orar por algo específico. Eso da a entender la palabra de las rogativas. ¿Bien? Las oraciones es un sentido como más general. ¿Bien? Las oraciones es un sentido más general. No es una oración privada, sino de una oración pública. Voy rápido porque quiero llegar al versículo 4. Y que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Aquí esta palabra significa interceder. Esto es todo lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Rogamos, oramos, intercedemos. ¿Bien? Y
la última es con acciones de gracia. Entonces, claro, Dios está instando a que la iglesia en Éfeso tenga una realidad espiritual, que ore por todos los hombres, y que ore por los reyes, y que ore por los que están en eminencia, pero lo haga con acción de gracias. ¿Bien? Vamos, generalmente nosotros en nuestras reuniones de oración, siempre oramos con propósito. Por ejemplo, oramos a fin de qué, oramos para qué, oramos por, y finalmente le agradecemos al Señor por lo que podemos presentar delante de Él. ¿Listo? Versículo 2, voy muy rápido porque es que quiero llegar al 4. ¿Bien? Ya dijimos entonces, ahí Pablo le dijo a Timoteo que tenía que orar por todos los hombres. Y el versículo 2 va a ser un énfasis especial de cuáles son los hombres por los cuales mayormente se tiene que orar. ¿Cuáles son los hombres que mayormente se tienen que orar en este contexto? Por los reyes y por los que están en eminencia. O sea que Pablo enseñó a Timoteo para que enseñara a la iglesia que tenía que orar por Nerón. Sí. Tácito dice que en los tiempos de Nerón, cuando se cree históricamente que Nerón mismo fue el que mandó a quemar parte de Roma, y él acusó a los cristianos y empezó a perseguirlos. Y Tácito dice que una de las maneras de la persecución con los cristianos era que les cogían perros de caza, juntaban la ropa de los cristianos con los perros de caza y mandaban a los cristianos a correr, y después enviaban detrás de ellos los perros de caza para que los mataran. También en ese tiempo Nerón empalaba a los cristianos para que pudieran iluminar a Roma en ese periodo de tiempo. Bueno, por ese fue que pidió Pablo que a la iglesia que orara por él. Entonces aquí hay que orar por todos los hombres. La iglesia debe tener un ministerio de oración público por todos los hombres, mayormente, aquí como dice el texto, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Bien? Entonces aquí Pablo habla de dos tipos de autoridades. En este caso sería la mayor autoridad, que sería, digamos, los gobernantes, nuestro presidente, y luego sería orar por los que están en eminencia, ¿cierto? Que tienen un puesto prominente en el gobierno, pero no están como presidentes, sino más abajo. Entonces tenemos que orar por todos ellos. ¿De verdad, hermano? Por supuesto. Somos cristianos. ¿Y por qué tenemos que orar por todos estos hombres? Versículo 3, voy rápido que hay que llegar al 4. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, para Dios es bueno que nosotros los cristianos estemos orando por todos los hombres y por los que están en eminencia. Porque mire cómo se refiere Pablo aquí a Dios. ¿Cómo? Como el Salvador. Y cómo el Salvador busca la salvación de todos los hombres, también de los hombres que están en eminencia. Hermano, es que es muy difícil que eso suceda. A nosotros nos están pidiendo es que lo hagamos. Cuando oremos como iglesia públicamente, lo que debemos hacer es orar por todos los hombres, por los que conocemos, y también orar por las personas que están gobernando. Bien. El motivo de la oración, voy rápido para llegar al 4, porque esto es bueno, o sea, esto concuerda con el carácter de Dios. El carácter de Dios busca la salvación de los hombres. Es bueno que oremos. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nuestro corazón debe tener la misma carga que tiene Dios, buscar el bien de los hombres. Entonces por eso debemos orar, no solamente por las personas, por los cristianos, por los que conocemos, sino que debemos orar por las personas que aún no son salvas y orar por las personas que están en autoridad. ¿Para qué? El texto lo dice, para que vivamos como quieta y reposadamente. ¿Bien? Entonces por eso necesitamos pedir al Señor que nos dé unos gobernantes que ayuden a que la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente. ¿Bien? Ahora, naturalmente el Señor nos dijo que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción. Pero no podemos dejar de pedir lo que Él nos mandó. ¿Qué nos mandó? Que oráramos por eso, porque cuando oremos por ello, y si Dios lo salva, entonces va a traer un beneficio para la iglesia. Va a poder predicarse el evangelio sin estorbo, la obra del Señor va a crecer. ¿Listo?
Bien, ahora sí vamos al versículo 4, que es donde quiero que nos centremos en el día de hoy. 4. Presta atención a su Biblia. Fuimos muy rápido que queríamos llegar al versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo acá está concluyendo la razón por la cual quiere que oremos por todos los hombres. Porque esto es bueno, porque esto es agradable y este es el querer de Dios. El deseo de Dios es que la raza humana se salve. ¿Se salve de qué? Bueno, recuerde, cuando Adán pecó en el huerto de las delicias, toda la raza humana estábamos en Adán, por tanto Romanos dice que todos pecamos en Adán. Lo que le pasó a Adán, le pasó a toda la raza humana. Hermano, pero yo ¿qué culpa tengo lo que le pasó a Adán? Bueno, demuéstreme entonces que no es pecador, para asegurar de que no fue afectado por lo que pasó en el huerto de Edén. Entonces, cuando el hombre peca, la raza humana peca, y la Escritura establece, la justicia de Dios establece que la paga del pecado va a ser la muerte del ser humano por pecar. Esa es la sentencia divina. Todo hombre que peca debe morir, porque el pecado es una ofensa contra el Dios Santo. Y esa ofensa contra el Dios Santo, según la justicia divina, debe ser restituida. ¿Cómo? Su ley dice: el hombre debe morir por pecar. Entonces, Dios no quiere la muerte del hombre, sino que quiere que el hombre se salve. Por eso debemos orar, porque es el deseo de Dios. Esa palabra aquí, cuando dice quiere, hace referencia a la voluntad de Dios. Telos. Él desea que la raza humana que se perdió se salve. Entonces, por eso nos pide que oremos en nuestra reunión de oración pública. Oremos por los hombres que conocemos que no son salvos, porque Dios quiere la salvación de esas personas. Oremos por nuestras familias que no son salvos. ¿Por qué? Dios quiere la salvación de esas personas. ¿Bien? Entonces, Dios quiere, Dios desea dos cosas en este versículo. Uno, desea, quiere que los hombres sean salvos. Y desea y quiere que los hombres, ¿qué? Vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. Quiere dos cosas. Y ojo, hermanos, estas dos cosas son el negocio de Dios en la tierra. Hermano, ¿usted qué está diciendo? ¿Que Dios tiene negocios? ¿No recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba con los maestros de la ley? Cuando María y José vinieron a buscarlo, y no dijo: ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me era necesario estar. ¿Y cuáles eran los negocios en los que estaba involucrado el Señor Jesús? Su reino en la tierra. Conocer quién es Dios en la tierra. Este es el gran negocio de Dios en la tierra: la salvación de los hombres y que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y apreciados hermanos, este negocio que Dios está haciendo en la tierra, ese negocio lo va a llevar adelante y a cabo la iglesia. Escúcheme, apreciado hermano. Este negocio que Dios desea y tiene en la tierra de salvar hombres y llevar los hombres al pleno conocimiento de la verdad, ese es un negocio que va a llevar a cabo la iglesia. Dos textos. Mateo 16. Cristo dijo que Él mismo edificaría la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Bien? Juan 16, 8. Cristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Bien, ahora viene la pregunta: ¿cómo Cristo va a edificar su iglesia? Y la segunda pregunta: ¿cómo el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio? ¿Será que el Espíritu Santo se va a ir para el centro de Tuluá
y va a coger un bafle y va a empezar a decirle a todos los que pasen por ahí: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó? ¿O crees que el Señor Jesucristo baja de su trono y se va a sentar acá con nosotros y entonces va a estar predicando en medio de nosotros para... Él lo puede hacer, puede venir en cualquier momento y aparecerse y darnos una exhortación. Pero estas dos cosas, el convencer al mundo de pecado, la palabra elenco, rearguir, significa dejar al descubierto, poner al descubierto, eso es lo que significa. O sea que el Espíritu Santo va a descubrir en el corazón del ser humano que es pecador. Este trabajo de descubrir que el ser humano es pecador y este trabajo de edificar la iglesia, efectivamente la va a hacer Cristo y el Espíritu Santo. ¿Pero a través de quién? De la iglesia. De la iglesia. Ese es el negocio de Dios en la tierra. El negocio de Dios es salvar hombres y el negocio de Dios es edificarlos. Ese es el negocio de Dios en la tierra. Eso es lo que Él desea. Y por eso entonces, para introducirnos en ese deseo, tenemos que orar. Por eso empieza el versículo hablando de que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los que están en eminencia. Porque esto es bueno delante de Dios, esto le agrada el corazón del Padre, que estemos orando por eso. Bien, entonces vamos a centrarnos en estos dos deseos de Dios. Unos hermanos dicen que son como sinónimos, pero resulta que esa frase conocimiento de la verdad aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en algunas de ellas da a entender un avance en el conocimiento. ¿Bien? Entonces vamos a tomarlos por separados. Uno, Dios quiere, desea que todos los hombres sean salvos. Dios quiere y desea que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a centrarnos en esos dos puntos. Primer deseo de Dios. ¿Qué desea Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Bien? La salvación de los hombres. El deseo divino no es condenar al hombre. Si Dios hubiese querido condenar al hombre, no envía a Jesús Cristo desde la eternidad al mundo de los hombres y deja a los hombres en sus propios pecados. Entonces el deseo de Dios, el deseo divino, es que los hombres sin ninguna distinción sean salvos. Ese es su deseo, porque sabe que el hombre que creó se perdió. Él quiere salvar a ese hombre que se perdió. Él quiere que ese hombre que creó no se vaya para el lago de azufre y fuego. Él quiere que ese hombre que creó esté en comunión eterna con Él. Entonces va a hacer algo para que el hombre pueda ser salvo. ¿Bien? Entonces, el deseo divino está representado en el mandamiento dado a la iglesia de predicar el evangelio a todos los hombres. Hermano, pero eso se lo dijo a los apóstoles: ir por todas las naciones y predicar el evangelio, y luego haga discípulos. Pero creo que eso es una aplicación universal. Y el trabajo de evangelización, de llevar las buenas noticias a los hombres, está en el corazón de la iglesia. ¿Acaso el mundo conoce quién es Jesucristo? ¿Acaso el mundo sabe qué es la redención? Los únicos que sabemos qué es la redención somos los que hemos sido redimidos por su sangre. Somos entonces depositarios de la palabra del Señor, del Evangelio. Entonces la iglesia es la que va a llevar a cabo, con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, este deseo de Dios en la tierra. ¿Que cuál es? Que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que los hombres procedan al arrepentimiento, porque al proceder al arrepentimiento pueden acceder a la salvación. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista cuando empezó a predicar? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo cuando apareció? Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro en Pentecostés? Cuando se dio cuenta lo que estaba sucediendo: arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Arrepiéntanse. Entonces mire que el deseo de Dios es que los hombres se arrepientan. ¿Arrepientan de qué? De sus pecados. El pecado hace que nosotros le demos la espalda a Dios. Caminemos de espalda a Dios. Pero también el pecado hace que Dios nos dé la espalda.
Cuando nos arrepentimos, media vuelta y nos volvemos a Dios. Y Él se vuelve hacia nosotros, porque nos hemos arrepentido. Porque hemos creído en Jesús el Cristo como el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Cuando hay fe, respondemos con fe a su palabra, viene la salvación. Y Él desea que todos los hombres se salven. En 2 de Pedro, capítulo 3, que también está hablando de los falsos maestros, un gran problema en la iglesia en el primer siglo. Los falsos maestros trataban de decir, mira, ustedes los cristianos están diciendo que Cristo ya viene y todas las cosas están igual desde el principio de la creación. No ha pasado nada. ¿Y sabe qué dice Dios? Vamos a leer. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces Dios no ha enviado a su Hijo Jesucristo todavía a la tierra. Dios no ha destruido esta tierra porque está esperando pacientemente que los hombres se salven. Cuando usted lea en el Nuevo Testamento, paciencia generalmente viene de dos palabras griegas. O viene de la palabra hipomoné. ¿Bien? ¿Qué significa? Hipomoné significa soportar una prueba. O sea, usted mantenerse bajo esa prueba y seguir adelante. Esa es la hipomoné. Pero hay otra palabra griega para paciencia y es la macrotimía. Generalmente aplica a Dios y aparece como fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Esa macrotimía habla de un espíritu que espera y que espera la ofensa de los demás. Y ese es Dios. Sentado en su trono, Dios sigue en silencio, esperando, a pesar de que los hombres lo ofenden, pecan contra Él, contra su santidad, Él sigue esperando. Entonces no ha enviado a Jesucristo a la tierra y no ha destruido esta tierra porque está esperando que los hombres en la tierra se arrepientan. Hermano, y el arrepentimiento es un mandamiento de Dios para la raza humana. Porque no, escúcheme bien, no se accede a la vida eterna sino por vía de arrepentimiento y fe. No hay otra manera de acceder a la vida eterna más que por arrepentimiento y fe. Hagamos un versículo, ahí en Hechos, capítulo 17, cuando Pablo estaba, creo que en Atenas. Capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bien, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora la ignorancia de la idolatría que tenían los griegos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quiénes son los heraldos que llevan el mensaje que le dice a los hombres que se arrepientan? La iglesia. La iglesia es el heraldo que Dios comisionó en la tierra para que le diga a los hombres, hombres, Dios manda a la raza humana que se arrepienta. Proceso que pasó con nosotros en nuestra vida. Cuando vino el Evangelio, vino la palabra, entonces la Escritura dice que la fe viene por el oír. Entonces cuando vino la palabra, vino la fe, y entonces nos dimos cuenta quiénes éramos. ¿Quiénes? Pecadores que habíamos ofendido al Dios más santo. Y entonces cuando nos dimos cuenta que ofendimos al Dios con nuestros pecados, nos arrepentimos. Nos compujimos, Señor, no sabíamos que habíamos pecado contra ti, que habíamos ofendido tu santidad. Y es cuando viene el perdón de los pecados. Entonces Pablo les dice, mire, hubo un tiempo en ignorancia y Dios pasó por alto esa ignorancia, pero ahora
que ha venido la revelación del Evangelio por la obra de Jesucristo, manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque quiere que todos los hombres se salven. Eso es su corazón. Dios, yo sé que ha habido algunos problemas, sobre todo con la línea de los cánones de Dor, que enseña que Dios no ama al pecador. Dios sí ama al pecador. Ojo, Dios ama al pecador, pero lo ama con un amor benevolente. Así dice Francisco Lacueva. O sea, un amor benevolente es un amor que busca el bien del otro. Entonces Dios ama al pecador tanto que quiere su bien. Y para eso fue que envió a su Hijo a la tierra. Esa es la muestra de su amor. Nos ama tanto que envió a su Hijo. ¿Cuándo lo envió? Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Él. Entonces Dios sí nos ama. Dios ama a la raza humana pecadora con amor benevolente, pero a los suyos los ama con amor complaciente. Dios no se complace en lo que hace el mundo. No, aborrece lo que hace el mundo, pero los ama con un amor bondadoso porque busca el bien de ellos. A la iglesia sí nos ama con amor complaciente, porque esperamos que la iglesia haga lo que Él le agrada. ¿Bien? Entonces, mis hermanos, si el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, Él hizo lo posible para salvar a todos los hombres. ¿Y qué es hacer lo posible para salvar a los hombres? La muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces la muerte de Jesucristo en la cruz, escúchenme, hace potencialmente que todos los hombres se salven. Escúchenme, la muerte de Cristo en la cruz hace que potencialmente la raza humana pueda ser salvada. Pero ojo, no todos se van a salvar. La muerte de Cristo es ilimitada porque murió por la raza humana. Y esa muerte hace que toda la raza humana sea salvable. Pero no todos se van a salvar. ¿Quiénes se salvan? Los de fe. Bien. Porque si fuera así, entonces naceríamos redimidos y perdonados. ¿Sí o no? Ah, Cristo murió en la cruz por todos, entonces ya nacemos perdonados y nacemos redimidos. No. La muerte de Cristo es la base que tiene el Padre para poder perdonar al ser humano. Pero es perdonado solamente en base a su justicia, justicia que se accede por la fe. Dios no salva solamente por amor. A ver, hay algo que se llama las perfecciones de Dios o los atributos de Dios, que habla de su carácter, de su ser. Entonces Dios es amor completamente y plenamente. Dios es justicia completamente y plenamente. Bien. Dios se aira, una ira divina. Bien. Dios es completamente sabio. Bien. Todas son las perfecciones de Dios. Pero Dios no nos salva porque dice, ay, que es que tan bonito el hermano Wilson y tan bonito que se comporta, entonces lo voy a salvar. Dios no salva meramente por amor. Porque si salva por amor, su justicia queda sin cumplirse. Entonces tiene que cumplirse su justicia para que el hombre, para que él no pueda atentar contra su propio ser. Entonces la justicia demanda la muerte del pecador. Y entonces por eso Cristo viene a morir por nosotros, para que la justicia de Dios sea cumplida. Murió alguien por los pecados. Él muere por los pecados de la humanidad. Entonces la muerte en la cruz hace que la raza humana sea potencialmente salvable, pero no todos se van a salvar, porque no todos son de fe. No todos van a tener fe en el Señor Jesucristo. Entonces Él desea que los hombres se salven y hace lo que se necesita para salvarlos. ¿Qué es lo que se necesita para salvarlos? Jesús Cristo, el Verbo de Dios, descendiendo de la eternidad al mundo de los hombres. Eso es lo que Él hizo para salvarnos, hermanos. Lo que podía hacerse por la raza humana para que fuera salva, ya fue hecho. Cristo viniendo a morir por nosotros. Esa es la base para la salvación de los hombres. Entonces, hermanos, Cristo cuando muere, no muere individualmente por mí, por Wilson, por Carlos, así. No muere individualmente. Él muere es por todos. Y los que se van a salvar, o sea,
Lo que pasa es que cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de los estadios o tiempos de la salvación, pero hablemos del primer tiempo de la salvación, la condenación eterna. La persona que cree en Jesucristo, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto. El texto griego más antiguo termina ahí. ¿Bien? Entonces cuando una persona cree en la obra de Jesucristo ya no hay condenación para ella. Entonces claro, Dios desea que el hombre no se vaya al lago de azufre y fuego, que comúnmente se conoce como el infierno. Entonces como Él no desea eso, Él desea es que el hombre se salve porque Él quiere estar eternamente con el hombre. Por eso es que nosotros tenemos una constitución espiritual, alma-espíritu. Porque Él quiere estar con nosotros, se une nosotros a nuestra parte interior cuando nos salva. Entonces Él nos creó porque desea que estemos siempre con Él. Pero el hombre se pierde, diseña el plan de redención en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo llevan a cabo en el tiempo de los hombres, ¿bien? Porque está buscando que esos hombres que se perdieron se salven. Entonces, hermano, primer deseo de Dios, el cual quiere, esa palabra el cual es la palabra hosh, que significa quién, quien quiere, quien desea, quién, el verso anterior, Dios, quiere, desea la salvación de los hombres, e hizo lo necesario para salvarlos. Jesús, muriendo en la cruz por nosotros, es la respuesta de Dios a la perdición de la raza humana, hermano. Eso desea Dios. Y ese debe ser el deseo de la iglesia. ¿Por qué cree que evangelizamos? Porque ese deseo de Dios está en nuestros corazones. ¿Por qué cree que oramos por nuestra familia, por las personas que conocemos y no son salvas? Porque ese deseo de Dios ha sido incrustado en nuestro corazón. Por eso cuando oramos públicamente también oramos por las personas que no conocen al Señor, para que se salven. Y generalmente por experiencia sabemos que los primeros son nuestras familias. Cuando el Señor nos salva, la primer carga que tenemos nosotros es orar por nuestra familia. Porque el Señor nos salvó a nosotros y no éramos mejores que ellos, que nuestra familia. No éramos mejores que ellos. ¿Bien? Bien, entonces es el primer deseo de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y, dos, vengan al conocimiento de la verdad. Como lo dije ahorita, esta frase aparece 3 veces en la escritura, el conocimiento de la verdad. Aparece en 2 Timoteo 3:7, Tito 1:1 y Hebreos 10:26. Bien, quiero llamar la atención a algo acá. Dios desea la salvación de los hombres. Pero después de que salva a los hombres, desea algo con esos hombres salvos. Después de que salva a los hombres, desea algo con esos hombres salvos. Por eso yo hay veces pienso que algunos aspectos de las misiones tienen que ser reestructurados. Porque hay veces cuando Dios salva a una persona a través de ellos, no se puede cumplir ese segundo propósito. Lo dejan sin cumplir el segundo propósito de Dios. Entonces, primero, Dios desea que los hombres sean salvos. Y después quiere hacer algo con esos hombres que salvan. ¿Qué quiere hacer con esos hombres que salvan? ¿Cómo? Vengan al conocimiento de la verdad. Bien, esa palabra verdad en las epístolas hace referencia al evangelio, en las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, hace referencia al evangelio. Pero verdad en Juan, ¿a qué hace referencia? A Cristo mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, la verdad es una persona, Él. Entonces mire, vamos hilando. Dios quiere salvar a los hombres, y cuando los salva, naturalmente, cuando el Señor nos salva es porque hubo una revelación de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Claro. El Señor Jesús se lo dijo a Pedro: Pedro, lo que tú acabas de confesar de mí no fue por lo que viste cuando dormíamos juntos, comíamos juntos. Lo que acabas de ver de mí es porque es una revelación de mi Padre. Ahí no lo dice, pero se sobreentiende que es una revelación del Espíritu. Entonces, claro, cuando el Señor nos salva, nuestros ojos son abiertos a ver quién es la cabeza. Y hay una revelación de esa verdad, de Jesucristo. Lo conocemos como el Señor, como el Salvador, y nos salva. ¿Bien? Ese es un primer nivel de ese conocimiento de la verdad. Pero creo que hay un segundo nivel de ese conocimiento de la verdad. ¿Y por qué se los digo?
por causa de la palabra que se utiliza acá. ¿Bien? Aquí, donde dice conocimiento de la verdad, traje la Biblia textual para esto, para mostrárselos, para no solamente citarlo, sino para que ustedes mismos lo vean. Bien, entonces acá vemos nosotros este texto. Vale, leerlo de la Biblia textual, dice: el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen, igual, aquí hay una diferencia, al conocimiento pleno de la verdad. Esa es la pequeña diferencia. Esa palabra donde dice conocimiento en Reina y Valera es la palabra griega epignosis. Reina y Valera solo tradujo la mitad. Esa epignosis es una palabra compuesta de epi y gnosis. Gnosis es la palabra que se traduce como conocimiento, pero Reina y Valera me dejó sin traducir epi. ¿Bien? Entonces, la palabra que se utiliza ahí es epignosis. Acá hay una pirámide con 4 preposiciones, así aparecen en los textos griegos. ¿Bien? La preposición epi, sobre; la preposición hipo, debajo; hipopótamo, ¿sí?, debajo de los ríos; la preposición eis, hacia adentro; y la preposición hacia afuera. O sea, por eso la iglesia, eclesía, los llamados a salir fuera. ¿Bien? Entonces, debe traducirse más exactamente conocimiento pleno o pleno conocimiento, como traduce aquí la Biblia textual. Bien, entonces voy a poner un ejemplo para que entienda esta palabra, porque la raíz epi significa desde arriba. Bien, voy a poner un ejemplo. Estamos todos alrededor de una pirámide, ¿bien?, de esta pirámide. ¿Listo? Los que están en la ubicación sur van a ver lo que está al frente de la pirámide, solo lo del sur. Los que están en la ubicación norte, de allá para acá, van a ver solo lo que hay en la ubicación norte. Los que están en occidente y oriente van a ver lo mismo. Pero cuando se está arriba, usted va a tener una visión general de todo. Los demás están alrededor de la pirámide, claro, pero no van a tener la misma visión que usted va a tener. Entonces, literalmente, la epignosis es un conocimiento desde arriba. Ahora, viene la pregunta. El Señor, tenemos una persona que el Señor acabó de salvar hace un minuto. Escuchó el Evangelio y se arrepintió. Viene la pregunta: ¿será que esa persona tiene un conocimiento pleno? No. Por eso me refiero que estos son 2 deseos de Dios. El primero desea salvar a los hombres, pero después de que los hombres sean salvos, quiere hacer algo con ellos. Y es que estos hombres salvados lleguen a la epignosis de Él. O sea, el pleno conocimiento de Él. ¿Bien? Entonces, hermano, ¿qué es la salvación? La salvación es la implantación de la vida divina en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Segunda de Pedro 1:4. Participantes de la naturaleza divina. Entonces, la salvación es cuando nos dota de la vida eterna. La vida eterna viene a nuestra vida y ahí el Señor nos salvó. ¿Bien? Pero esto de la epignosis es casi sinónimo de otros términos en las Escrituras. Por ejemplo, se los voy a decir: edificación, transformación, madurez, perfeccionamiento. Esta epignosis es sinónimo de esto. Entonces, la salvación es la implantación de la naturaleza divina en nosotros, la participación de la naturaleza divina. Entonces, la epignosis o la edificación es el desarrollo de esa naturaleza en nosotros. Mire, hermanos, cuando el Señor nos salva, no quiere dejarnos niños espirituales. No quiere hacer eso. Somos niños espirituales cuando nacemos, por supuesto, y es un proceso de todos nosotros. Acuérdese cuando el Señor nos salvó. En el mismo momento que nos salvó, nosotros no entendíamos ni papa del Señor. No conocíamos nada del reino de los cielos, solo que nos salvó y ahí inició nuestra vida cristiana. Éramos niños espirituales. Pero Dios, después de que nos salva, no quiere dejarnos en esa condición. Él quiere ayudarnos a avanzar. Y esto es tipificado acá con esta palabra
conocimiento pleno, la epignosis. Bien, entonces vamos a mirar algunos ejemplos de epignosis en el Nuevo Testamento, que además es una de las palabras favoritas de Pablo, sobre todo en la epístola a los Colosenses. Bien, entonces vamos a mirar que esta epignosis es un conocimiento pleno, es un conocimiento desde arriba, es un conocimiento profundo. ¿De quién? Juan capítulo 17, 3 dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. ¿Sabe qué es la epignosis? Tener un conocimiento profundo, interior y espiritual de quién es Dios y Jesucristo. Ese conocimiento profundo hace que nosotros avancemos, maduremos. Vamos a mirar entonces algunos aspectos de esa epignosis. Ya le dije que hay dos niveles de esa epignosis, dos niveles de conocimiento de la verdad. Un conocimiento que tenemos de Jesucristo cuando somos salvos, pero hay un segundo nivel de conocimiento, y es un conocimiento profundo. Un conocimiento, ese conocimiento que tienen los hermanos que han avanzado en la fe, es un conocimiento que los establece en su vida cristiana. Pasan los años, pasan los tiempos, pasan las pruebas, pasan las vicisitudes y siguen detrás del Cordero, hermano. Vamos a mirar entonces algunos de esos epignosis, pero voy a leerlo de la Biblia textual, porque Reina y Valera siempre, cuando llega a esa parte, solo traduce la mitad de la palabra, conocimiento. Entonces la Biblia textual aquí dio en el blanco porque traduce pleno conocimiento. Bien, vamos a mirar entonces algunos aspectos de esa epignosis. Bien, Colosenses 1:9. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Leo de la Biblia textual. Por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Escuche su Biblia. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Se cree que fue Epafras, que es la contracción de Epafrodito. Entonces, cuando el equipo de obreros con Pablo escuchó lo que estaba pasando en Colosas, entonces aquí vemos nosotros que ellos estaban, cuando escucharon el crecimiento de la iglesia en Colosas, lo que estaba pasando en Colosas, entonces dice el versículo: desde que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Desde que llegó a nuestros oídos lo que estaba pasando allá, en esa asamblea, por medio de los colaboradores nuestros, no cesamos de orar. ¿Bien? No cesamos de orar y de pedir. Los dos, orar y pedir, esos verbos están en tiempo presente, o sea que es una acción constante. Constantemente oraban por ellos, pedían por ellos. Bien, entonces, ¿de pedir de qué? De que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Esa palabra seáis llenos, ¿sabe dónde más aparece? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Ser lleno del Espíritu Santo habla del efecto controlador. ¿Bien? Cuando una persona, usted escucha a una persona, está llena de ira, eso es lo que la controla en ese momento. Lleno del Espíritu Santo es una persona que el Espíritu lo dirige. Entonces aquí habla de una llenura ¿de qué? Espiritual. Sí. Del pleno conocimiento de su voluntad. Eso es lo que es la epignosis acá. Entonces aquí habla de que como creyente, después de ser salvados, debemos conocer plenamente ¿qué? Su voluntad, hermano. Hermano, y nosotros conoceremos la voluntad de Dios, claro, está revelada en la Biblia. Lea la Biblia y va a percibir la voluntad de Dios, la voluntad general y la voluntad de Él. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Primera Tesalonicenses. ¿Cierto que sí? La voluntad de Dios es que los hombres se salven. Entonces empieza a entender, esto es lo que es su voluntad. Y eso lo enseñó el Señor cuando habló con los discípulos acerca del Padre Nuestro. ¿Bien?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, ¿en dónde? Cielo por la Hermano, tierra. y los que hacen la voluntad de Dios en la tierra somos sus hijos, nadie más. Porque lo conocemos, porque tenemos un acercamiento a Él, y ese acercamiento a Él profundo, empezamos a entender qué es lo que Él quiere. Un ejemplo, ¿recuerda a Elías y Tisbita? Elías el Tisbita en el Monte Carmelo, enfrentado a 850 profetas que eran de Baal y de Acera. La escritura no revela, no dice en qué momento Dios le dijo a Elías que hiciera lo que hizo. Pero cuando Elías se enfrenta a los profetas, dice: vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no habla lluvia ni rocío en estos 3 años, sino por mi palabra. ¿Qué significa eso? Que Elías, como tenía una comunión robusta con su Señor y conocía a su Señor, sabía lo que su Señor quería. Dios le permitía hacer su voluntad. Claro, entonces claro, la voluntad de Dios en estos 3 años que no llueva. Ay, ¿usted cómo sabe eso? Porque yo tengo comunión con Dios y lo percibo en mi interior, que eso es lo que quiere para acá. Bien, entonces aquí dice el versículo 9: no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Ahora, esta palabra seáis lleno, su voz es pasiva. En griego hay 3 voces: voz activa, voz pasiva y voz media. ¿Qué es la voz activa? Muy sencillo. La voz pasiva es cuando yo hago la acción. Yo tomo agua, voz pasiva. La voz activa, está la voz activa, yo mismo lo hago. La voz pasiva es cuando alguien hace la acción sobre mí. Entonces, por ejemplo, Nata me dio agua, ella vino y me la trajo y me la dio. ¿Bien? Aquí el ser lleno está en voz pasiva, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Usted mismo no se puede llenar a usted. Usted lo que tiene es que buscar al Señor para que el Señor lo llene. ¿Bien? Entonces, cuando lo buscamos, empezamos a ser llenos de el pleno conocimiento de su voluntad. Entonces ya sabemos cómo orar y cómo pedir, porque conocemos lo que Él quiere. Ah, sí, yo sé que el Señor quiere esto, yo sé que el Señor desea esto, y yo sé que es voluntad del Señor hacer esto. Bien. Hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será que me compre el carro rojo o el carro blanco? Cuando el creyente sabe, conoce la voluntad de su Señor, y así camina, así vive y así ora, porque sabe lo que su Señor quiere, hermanos. ¿Bien? Entonces aquí habla de esa epignosis, lleno de la epignosis de su voluntad. O sea, tener un conocimiento pleno de su voluntad. Hermano, y eso implica, escúcheme, amado hermano, implica un quebrantamiento de su voluntad. Para que usted conozca la voluntad de Dios, debe quebrarse primero su voluntad. Porque nosotros queremos hacer siempre nuestra voluntad. Y mientras la queramos hacer, no conoceremos la voluntad de Él. Entonces hay implícitamente un quebrantamiento de nuestra voluntad. Y termina diciendo el texto: en toda sabiduría y discernimiento espiritual o inteligencia espiritual. ¿Bien? Entonces la inteligencia es espiritual porque procede del Espíritu. Bien, y la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la aplicación adecuada del conocimiento que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces aplicamos adecuadamente el conocimiento que tenemos de Dios porque lo conocemos, porque conocemos su voluntad. ¿Bien? Segundo caso de la epignosis. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 2, pero voy a leer de la pila textual otra vez, porque aparece otra vez el término pleno conocimiento. Bien, Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de la plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo. Así aparece el texto griego más antiguo. ¿Ven? Entonces aquí hay otro nivel de la epignosis: conocer completamente el misterio de Dios, que es Cristo. Ese es el misterio de Dios. En la Biblia hay varios misterios, no vamos a hablar de eso ahorita, de los varios misterios. ¿Bien?
Entonces el versículo 1, Pablo dice que sostenía una gran lucha y un gran combate. Míralo ahí en su Biblia. Ese combate lo tenía en oración. Mire que ahí todo está ligado a la oración. Y ese combate lo tenía en oración. ¿Para qué? Para que la iglesia en Colosa pudiera conocer plenamente el misterio de Dios, que es Cristo. Pero ojo, mire su Biblia. Ese conocimiento pleno del misterio de Dios, que es Cristo, solamente se conoce en amor. Mírenlo. Francisco de la Cueva, donde dice unidos en amor, dice coligados en amor, vinculados en amor. Entonces, hermano, si no estamos fundamentados en el amor, no creceremos en el conocimiento de Dios, porque el amor entretejido juntos es el que nos lleva a conocer a Dios. Mire, Juan capítulo 13, ¿sabe cómo el mundo va a conocer que somos discípulos de Cristo? No por los dones, no por las iglesias grandes que tengamos, sino ¿por qué? Porque nos amamos. ¿Y qué es el amor en la Biblia? No es un sentimiento bonito. El amor en la Biblia es la entrega sacrificial por el otro. Eso es lo que es amar en la Biblia. Entregarse por el otro, hermanos. Entonces aquí vemos que el amor está íntimamente ligado al conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo. Solo en una relación de amor juntos podemos conocer plenamente ese misterio de Dios que es Jesucristo. Y ojo, que aquí, cuando habla del misterio, misterio es algo en la Biblia que está oculto y solo es revelado por Dios. Eso es lo que es un misterio en la Biblia. Bueno, no quiero hablar del contexto histórico del misterio en la epístola de los Colosenses por el pregnosticismo, pero el misterio en la Biblia es algo que está oculto y que Dios revela. Y esa revelación de quién es Jesucristo también la vamos a lograr juntos amándonos. Cuando hay amor entre nosotros, hay una base sobre la cual el Padre puede empezar a revelar cada vez más de ese misterio del Padre, de Dios, que es quien, el Hijo de Dios. Entonces, hermano, cuando miramos epignosis en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces apuntan a conocer al Hijo de Dios. Eso es lo que es la epignosis. Un conocimiento profundo, maduro, experiencial de quién es Jesucristo. Conocimiento elevado. Mire que ese conocimiento se traduce en una vida. Pablo lo dice así en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Ese es un conocimiento profundo del Señor. Conocía quién era su Señor y por eso lo vivía. ¿Bien? Entonces el apóstol Pablo oraba para que los colosenses, con la ayuda del Espíritu, llegaran a la comprensión plena del misterio de Dios, que es Cristo. Entonces, hermano, en este versículo vemos la necesidad de una revelación, porque cuando un misterio se necesita una revelación. Entonces vemos en este versículo la necesidad de una revelación para conocer el misterio. Una mente que no sea renovada o redimida no puede conocer este misterio, porque viene por vía revelacional a través del Espíritu Santo. Bien, ahora, en el Colosenses 1:26, ahí más adelante, usted puede ver que este misterio de Dios ya no está escondido, sino que se ha manifestado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces ese misterio se manifestó en medio de nosotros, pero ese misterio hay que seguirlo conociendo. Dios es incognoscible. ¿Sabe para qué la eternidad en parte? Para que podamos conocer al incognoscible. Tenemos toda la eternidad y nunca lo terminaremos de conocer. Nunca. 3, ya vamos concluyendo, en el mismo sentido, Efesios, ahí atrásito, capítulo 4, un versículo muy conocido, Efesios capítulo 4, voy a leer solamente el versículo 13.
Efesios capítulo 4, y voy a leer otra vez de la Biblia textual porque vuelve a traducir las dos palabras adecuadamente. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, el contexto empieza en el versículo 7, que dice que Cristo ascendió a los cielos. Y el que ascendió fue el que dio dones a los hombres. Y va a hablar de los dones que dio. Versículo 11. Y a unos dio apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Bueno, no en orden, pero dio esos dones. Bien. Esos dones los dio, el versículo que sigue, que es el versículo 12, para equipar a los santos. Yo sé que Reina Obrera dice perfeccionar, pero el texto griego va exactamente, dice equipar. Para darle a los santos, equipar a los santos, para que los santos hagan el ministerio de la edificación. ¿Bien? Y esos dones hombres son dados hasta que, mire su Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Mire, entonces aquí queremos enfatizar algo, terminando. Capítulo 4 de Efesios habla de la unidad del Espíritu. ¿Lo ha leído? Esa unidad del Espíritu habla de la unidad que es procedente del Espíritu. ¿Cómo así, hermanos? Claro. Cuando nosotros creemos en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 12, 13. Nos bautiza en un cuerpo. ¿Lo ha leído? ¿Qué significa eso? Que nos introduce en el cuerpo de Cristo y hace que seamos uno en el Señor. Esa unidad ya fue lograda por Cristo por su obra en la cruz. Y el Espíritu Santo, cuando nos bautiza, bautizar es sumergir, baptizo. Cuando nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo único de Cristo. Entonces somos llamados no a crear la unidad del Espíritu, porque ya la tenemos. Por eso dice solícitos en guardar. O sea, no haga nada que afecte la unidad que tenemos del Espíritu, que el Espíritu hizo. Por eso la unidad del Espíritu, eso está en genitivo, o sea que procede del Espíritu. Bien, pero hay otra unidad que debemos buscar. ¿La ve ahí? Y se llama la unidad de la fe. Aquí la unidad de la fe, aquí la fe no es la fe inicial con la que creímos para salvación. Aquí la fe es lo que creemos. Por ejemplo, Judas dice que tenemos que contender, no se agarre con sus hermanos por eso, pero tenemos que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahí fe no es la salvación inicial. Ahí es lo que creemos. Las doctrinas fundamentales del Evangelio dadas por los apóstoles. Entonces aquí, hermanos, aquí la fe no se refiere a la acción de creer, sino a las cosas que creemos de Cristo. Su obra, su persona, su deidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, cuanto más conocemos a Cristo, más vamos a llegar a la unidad de la fe. Cuanto cada uno más conoce a su Señor, más vamos a caminar juntos. Amén. Porque estamos conociéndolo. Y cuando empezamos a conocerlo, empieza a caerse toda división, todo problema que tenemos, porque estamos conociéndolo a Él. ¿Bien? Y dos, entonces claro, estos hombres dones son dados también para ayudarnos a tener un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa epignosis del Hijo de Dios, otra vez. Entonces generalmente cuando vemos esa epignosis siempre está relacionada a la epignosis de Dios, a la epignosis de Cristo, a la epignosis de su voluntad. Por ejemplo, en Efesios 1, no lo incluimos, habla de que Pablo oraba para que sean llenos de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí otra vez es pleno conocimiento de Él. Hermano, lo que nosotros necesitamos es conocer quién es Jesucristo. Sí. Lo que la iglesia necesita es conocer cuán alto, sublime, glorioso y majestuoso es el Hijo de Dios, hermano. Eso es lo que la iglesia necesita.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde fue un trabajo importante la iglesia. ¿Cuál? Porque la iglesia debe ayudar a los hombres que salvan a que crezcan en el pleno conocimiento de la verdad. Este es uno de los trabajos de la iglesia. Y por eso entonces Dios ha dado dones. Porque a través de esos dones es que vamos a conocer cómo es el Hijo de Dios, cómo es de alto, majestuoso y sublime. Entonces, ese es el negocio de Dios en la tierra. Pudiésemos hablar de más epignosis, porque hay muchos más. Y Pedro habla del fruto de la epignosis, de conocer a Jesús. ¿Bien? Entonces, hermano, Dios tiene un negocio en la tierra. Dios tiene un negocio. Y su negocio es que los hombres sean salvos. Pero que esos hombres salvados vengan al pleno conocimiento de Él. Amén. Que esos hombres salvados maduren. Sí. Que esos hombres salvados avancen en la fe. Que esos hombres salvados se entreguen por su reino. Que esos hombres salvados se nieguen por causa de Él. Que esos hombres salvados le sirvan a Él. Que esos hombres salvados lo experimenten a Él. Entonces, hermano, como consideraciones prácticas aprendemos con estos versículos que la iglesia, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, debemos introducirnos en el querer de Dios. Uno, ¿cómo? El texto lo enseñó claramente, orando. Primero empezamos por orar, hermano. Orando constantemente por la salvación de los hombres, porque eso es lo que Él quiere. Y dos, conformando una asamblea que le provee a los hombres salvos los recursos espirituales para conocer plenamente cómo es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios vivo.